Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de profundizar de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Algo importante es la capacidad que tenemos los hondureños en este momento y que hemos tenido antes para poder buscar un mejor futuro. Lamentablemente no tenemos un buen presente y el futuro que se nos pinta es un poco difícil, por múltiples razones. Los que estuvieron antes, los que estuvieron recientemente y a saber los que estarán en el futuro, porque simple y sencillamente no tenemos nosotros la delicadeza de buscar las mejores personas para que dirijan las instituciones. Pero es importante entender, en este caso, que parte de lo que hace que un país pueda estar en mejores condiciones es la capacidad de sus habitantes en forma intelectual. Muchos países han salido adelante con las personas que saben y conocen muy bien de las diferentes ciencias y que tienen la capacidad de plasmar en libros. Hondureños, hay muy buenos escritores, sí, hay muy buenos artistas, hay muy buenos médicos, hay muy buenos mecánicos, hay muy buenos albañiles, hay de todos muy buenos. La desventaja es que siempre los malos superan a los buenos porque los buenos normalmente se repliegan y le dan la oportunidad a aquellos que no les importa nada atropellar a la demás ciudadanía y a la fuerza o como sea se hacen de lo mejor y dejando a la mayoría en condiciones inadecuadas. Hoy estaremos hablando de algunos aspectos de nuestro país que tienen relevancia e importancia, principalmente con la posibilidad de salir del subdesarrollo y que se puedan cumplir nuestras necesidades básicas, entre ellas el trabajo, que es una necesidad básica, entre ellas la alimentación, salud, educación, vivienda y lo que es el vestuario y el esparcimiento y otras más de las necesidades básicas de un ser humano. Para abordar esa temática, históricamente lo que ha sucedido en nuestro país, tenemos a un escritor hondureño, se trata de don Raúl Raudales. Gracias por acompañarnos, bienvenido Raúl Díaz Raudales, sí, gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Para mí es un honor contar con su presencia. Para mí también. Don Raúl, bienvenido a Unidos en Diálogo. ¿Dónde nació usted, don Raúl? Aquí en Tegucigalpa. Yo nací en una aldea, pero fui registrado en Tegucigalpa. ¿En qué aldea nació? En Soroguara. Soroguara. Sí. ¿Y sus estudios cómo fueron, don Raúl? Pues la primaria la hice en la Escuela Álvaro Contreras. La secundaria en el Instituto Central. Estuve en la universidad, pero no terminé la carrera de Derecho. ¿Y cómo planteó usted su vida en relación a escribir libros? Perdóneme. ¿Cómo llegó usted en su etapa, en su vida, a coronar con escribir libros? Bueno, ¿en qué punto de su vida usted decidió plasmar y darnos a los hondureños la oportunidad de leer y de comprender sus ideas? La verdad es que para poder escribir un libro se necesita tener un numen, como le dijera yo, un espíritu que le indique a uno lo que debe hacer en relación con la escritura. Ahora, para poder hacer un libro es necesario leer bastante.
En mi caso personal, yo he leído más de 1200 libros, ¿verdad? Que no es cualquiera que los va a leer. Para leer 1200 libros, yo empecé a la edad de 10 años, sin que nadie me aconsejara que leyera, sino que mi espíritu investigativo me llevó a eso. O sea que usted ha sido un autodidacta. Autodidacta, correcto. Ahora, en relación a su experiencia en la escritura y en relación a lo que sucede en el país, ¿por qué cree usted que Honduras continúa en este atolladero, pase gobierno tras gobierno y gobierno tras gobierno, y no podemos superar la etapa de sufrimiento de una gran mayoría de personas en nuestro país? Bueno, la verdad es que en los más de 100 años que ha gobernado el país el Partido Nacional y el Partido Liberal, lo único que han llegado al poder es para enriquecerse, ¿eh? Para enriquecer a los miembros de su partido y para favorecer a la empresa privada, ¿eh? Y obedeciendo órdenes indiscutiblemente. Dispénseme si voy a ser un poco duro, ¿eh? No se preocupe. Pero aquí lo que pasa es que la gente que ha venido gobernando el país está, podría usar la palabra ultraderecha, o podría decir superderechizada, ¿verdad? Tal vez esa palabra yo la estoy creando ahorita, ¿verdad? Pero valga la circunstancia por el hecho de que soy escritor, ¿no? La verdad es que nuestros gobernantes, aún con títulos profesionales de nivel universitario, han llegado al país digamos, a sustraer los dineros del Estado, del erario nacional. Entonces, poco les ha interesado que el pueblo se desarrolle, ¿eh? O sea que tal vez a ellos lo único que les ha interesado es su bienestar personal y no el bienestar de las mayorías, ¿verdad? Y favoreciendo desde luego a la gente banquera, a los militares, a la gente de partido y a la gente, digamos, a los árabes, a los palestinos y también a los judíos, a los franceses, a los ingleses y a Estados Unidos, a través de la Embajada Norteamericana y de la CIA. Uh-huh. ¿Y cómo cree usted que nosotros podemos ir evitando eso y recorrer un camino hacia el desarrollo de Honduras? La verdad es que para poder plantear un asunto como eso, tendríamos que suavizar el tipo de corazón de las personas que solo se dedican a enriquecerse para su familia y etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros, porque las religiones no nos han llevado a buen camino, ¿verdad? Más bien hay muchos pastores que son ladrones, ¿verdad? Hay muchos pastores que están de acuerdo en que se mate personas si estorban en el camino de los que gobiernan, ¿verdad? En ese sentido, pues, nosotros tenemos que enfocar el estudio en hacer que los sentimientos humanos sean mejores y que el raciocinio, pues, vaya caminando con la tentativa, ¿verdad?, de poder hacer que nuestro pueblo progrese. Porque si usted tiene un pueblo ignorante, ¿qué va a hacer con ese pueblo ignorante? Usted puede llegar al poder, ¿verdad?, y usted está mandando un pueblo ignorante. Pero ¿qué preferiría usted? ¿Mandar con un pueblo de ignorantes o mandar con un pueblo de gente con conocimiento o con sabiduría, ¿verdad? Entonces yo prefiero un pueblo con conocimiento y sabiduría que un pueblo ignorante, porque nosotros estamos sumergidos, ¿verdad?, en el camino. Nosotros vamos al campo, vamos a lugares a veces ciertamente peligrosos, ¿verdad?, y eso contribuye a que nosotros tengamos miedo de caminar hasta por la calle. Incluso no solo en la calle, digamos, de zonas donde transita la gente de nivel popular, de nivel bajo, ¿verdad?, o medio. También a veces en las mismas colonias de ricos, pues también se corren riesgos. Y en este sentido, don Raúl, ¿a quién es el que le conviene mantener un pueblo
ignorante? Bueno, a quienes le conviene más, bueno, es que hay varios, ¿cómo le dijera? Bueno, en este caso, digamos, a quienes más les conviene es a los políticos, para poder manejar a las masas a su antojo y a su criterio, no al criterio del pueblo. En este caso, la soberanía popular es una basura. ¿Por qué? Porque el pueblo no manda. Existe una figura jurídica que se llama soberanía, y hay hay periodos de elecciones, pero el pueblo solo llega como borrego a votar, sean de derecha o sean de izquierda. Aquí no, aquí estamos todos metidos en el mismo costal. Entonces, ¿a quién les conviene? Me preguntaba usted. A los militares, a las iglesias evangélicas o cristianas en general, a los ricos, a los que manejan, digamos, a los banqueros, y toda esa gente pues que se apropia del dinero, algunos honradamente, otros robados. Aquí no hay más que... entonces tenemos que ser sinceros. Para poder elevar un pueblo de un estatus bajo a un estatus medio o alto, hay que procesarlo en varios sentidos, sobre todo la educación. Porque lo que usted me dice me preocupa en cierta forma, porque en este momento en el país, no sé si usted se da cuenta, no somos capaces de producir ni nuestro propio alimento que consumimos. Es correcto. Entre ellos los frijoles, Sí. el maíz, incluso algunas legumbres, incluso, por ejemplo, la cebolla, la zanahoria no se está produciendo en el país, se traen de Guatemala, los frijoles de Nicaragua, de Etiopía, el maíz de Estados Unidos, el arroz ni sé de dónde lo traen, el banano lo traen de Guatemala, ya ni banano producimos en el país. Sí. ¿Cómo cree usted entonces que como Honduras podemos cambiar ese camino a un país donde por lo menos empecemos a generar los alimentos que nosotros consumimos? Para ser más productivos en ese sentido, tenemos que orientar a la gente por ganarse el dinero de una manera no fácil. El problema también a nivel, no solo hondureño, sino a nivel universal, es que a la gente le gusta el dinero fácil. Y ahí ves el camino de la droga, el camino de la extorsión, el camino del robo de los políticos. Aquí no vamos a eximir a nadie. Entonces, nosotros tenemos que reorientar a todo un pueblo. Y no solo estoy hablando del pueblo en nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Sobre todo el nivel alto porque es el que más educación tiene, el que más dinero tiene. Pero son la minoría. Perdón. Son la minoría, les digo. La mayoría es el pueblo. Minoría. La mayoría es el pueblo que tiene dificultades para llevarse su comidita a la boca porque no tienen cómo, y para poder obtener un proceso de salud adecuado porque ni siquiera se les brinda los medicamentos que requieren. O sea, hay una situación difícil en la población en general. Y en este sentido, nosotros lo que tenemos que hacer a través de este diálogo, orientar ya sea a los que están gobernando o a los que nos gobernarán en las mejores ideas para fortalecer la oportunidad del ser humano en que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Sí, tiene razón, es correcto lo que dice, pero veámoslo de varios puntos de vista. El sociológico, político y jurídico no está bien procesado en nuestro nivel, en nuestro país. Y cuando yo veo las injusticias de la Corte Suprema de Justicia, que el Ministerio Público tampoco ejecuta las acciones debidas para las investigaciones de las personas que cometen errores contra el pueblo, contra el verdadero establecimiento de los procedimientos jurídicos, y no solo jurídicos, sino también en el aspecto jurídico de la ley y la justicia, y más que ley, justicia,
porque si no hay justicia, ¿de qué sirve la ley? En ese sentido, pues nosotros tenemos que reorientar a una cantidad de personas que tienen el mando en nuestro pueblo, ¿verdad? Me decía usted que los ricos son una minoría, es cierto, pero esa minoría es la que más posee dinero. Entonces, ¿y qué pasa con ese dinero? No me recuerdo exactamente la fecha, pero se lo voy a decir. Allá por 1975-80, el Departamento de Estado quería algo del gobierno en funciones por esos días. No me recuerdo, 1975-80 por lo menos. ¿Qué pasó? Querían sacar un beneplácito para Estados Unidos. Y la gente política no quería hacer eso. Entonces dijeron, bueno, si ustedes no hacen eso, nosotros vamos a publicar la lista de todos los grandes ricos que tienen sus capitales depositados en Estados Unidos y en Europa. Entonces, inmediatamente, cuando los ricos los amenazaron con esa posición, cedieron. O sea, son mecanismos de fuerza. Eso se llama extorsión. Entonces, obtuvieron lo que ellos querían. Entonces, nosotros tenemos que ver no solo nuestro problema interno, tenemos que ver también nuestro problema externo. Porque, digamos, esos grandes capitales, yo me recuerdo que leí allá por 1957 un artículo de Jorge Arturo Reina, que hablaba sobre la fuga de capitales. La fuga de capitales sigue, y que debían evitarse. Eso fue en el gobierno del doctor Villeda Morales. Entonces nosotros tenemos que hacer un estudio, pues, de personas que estén interesadas en que este pueblo salga adelante. Porque para salir adelante, ¿qué necesita? Primero alimento y salud. Si usted está enfermo y no tiene nada en el estómago que lo empuje no puede ser productivo. Usted no puede hacer nada. Entonces, y la ignorancia, entonces la educación, medicina. Y otra cosa más. Yo siempre he estado de acuerdo con las reformas agrarias, siempre y cuando las reformas agrarias en realidad favorezcan al pueblo. Pero si esas reformas agrarias van a favorecer sobre la misma gente que tiene dinero, nada estamos haciendo. Entonces, la verdad es que hay un montón de aspectos que uno tiene que estudiar. Jurídicamente, sociológicamente, políticamente, y en el campo agrario. Y no solo el campo agrario, otros más van. La producción de camarones, pescado, etcétera, café, y para tener el sustento necesario internamente. Porque si usted no resuelve el problema interno de comida, ¿cómo va a resolver el externo? Otra cosa, para tener capitales que nos hagan salir adelante en prosperidad, necesitamos también que los países que nos compren a buen precio. Porque si nos compran a precio de gallina muerta, nada estamos haciendo. ¿Qué considera usted que ha fallado en la reforma agraria con incluso los dirigentes campesinos y dirigentes de diferentes grupos en relación a la reforma agraria y que no se ha avanzado, como dice usted, en relación a la reforma agraria? Bueno, así a grosso modo, para tener una reforma, las reformas agrarias necesarias para que el campesinado produzca, es necesario, yo diría, hacer cooperativas campesinas para que ellos produzcan y que el Estado, para sostener una cooperativa es necesario que ellos generen sus propios ingresos y que esos capitales sean producidos por las
cooperativas se respete. Usted recuerda, yo no sé si el famoso caso de la cooperativa Isletas, allá en el norte, la quebraron y iba bien. ¿Quiénes quebraron esa? ¿Se dio cuenta usted? Mejor no lo digo porque no creo. No, sin decir nombres, puede decir Bueno, qué relación tenían con la compañía y con la cooperativa, pues, porque aquí se trata tal vez no decir nombres, sino que decir qué sectores para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Bueno, la cooperativa asociativa Isletas tuvieron parte en culpa de los mismos directivos. Uno. Dos. Que eran dirigentes campesinos. Sí, el gobierno y los militares. Entonces, eso es un esquema negativo que nos tiene hundidos a todos. ¿Y cuántas personas fueron afectadas en ese sentido al declinar la cooperativa Isletas? Es que, Los directos y los indirectos. no, el problema es que usted puede decir que eran 500 asociados, pero los familiares Por eso son los indirectos. y los productores y los trabajadores, o sea que es como el dominó, que si usted vota a uno, lo vota a todos. Entonces es que es un estudio que hay que sentarle, no platicarlo en un momento de una hora, sino un estudio completo con economistas, que tengan idea de todo lo que hay que desarrollar en el país. Sí, la pregunta viene por lo que estamos diciendo, o sea, se requiere una reforma agraria adecuada, Sí. pero lamentablemente quienes han estado históricamente en relación a la reforma agraria son los que han hecho fracasar a la reforma agraria en su momento. Sí, Entonces, como país, ¿cómo vamos a salir de ese atolladero y poder tener la capacidad de tener en nuestras mesas los frijolitos, la tortilla, el huevo, la cebolla, la zanahoria y el mismo banano que ya no se está produciendo en Honduras? Bueno, el problema de las agrarios también es que muchas veces la gente recibe tierras para cultivar, termina vendiéndolas, por alcoholismo, por pagar mujeres, bueno, tantos aspectos, por comprarse un carro. Yo le puedo hablar de personas olanchanas, o de todo el país, mejor dicho, y aquí sí voy a mencionar un nombre. Vamos al caso de Pepe Lobo, que él tenía una deuda como de 11 millones de lempiras y no lo pagó. ¿A dónde tenía esa deuda? Entonces, ¿qué pasó? Con Banadesa. Ajá. Que es el Banco Estatal. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotros en que mucha gente habla honradamente, pero no es honrada. Entonces tenemos que ser honrados con nosotros mismos y con el pueblo, porque si no, ¿a quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo al diablo. Y a veces el diablo somos nosotros mismos. Sí, porque ese banco lo han quebrado porque la oportunidad de salir del subdesarrollo a través de Banadesa ha sido espectacular, pero no ha habido realmente una respuesta concreta a la producción del país. Supongamos cuando Pepe Lobo autorizó el perdón de las deudas con Banadesa, se perdonaron 4.000 millones de lempiras. Y en eso estaban un montón de ricos. No era gente pobre, era gente productiva. Se supone productiva. Habría que buscar en la ley si eso prescribe o no prescribe, en el sentido de que alguien puede condonar fácilmente una deuda así, de esa cantidad, en perjuicio de la mayoría del pueblo hondureño. Usted acaba de tocar un tema bastante interesante. Si el Estado de Honduras tuviera un gobierno fuerte, no digo fuerte de matar personas o de matar pésame al enemigo, al que me cae mal,
o al que me critica. No, no, no. Yo digo fuerte en el sentido de llevar a la ley y a la justicia a todas las personas que se han robado los grandes capitales de Honduras. Porque Honduras siempre ha sido un país rico, pero empobrecido por los poderosos. Y en bueno, alguien me decía ayer, uno de los invitados, incluso, que tanto que han robado, bueno, que desde que tiene uso de razón, desde el gobierno de Sasso Córdoba, Ascona, Callejas, Reina, Maduro, Manuel Zelaya, luego Micheletti, Pepe Lobo, Juan Orlando, y el actual, tanto que han robado, y aún así no estamos como Haití. Y Osvaldo López Arellano. Ah, eso es antes de los 80. Eso fue antes. Yo le digo a la persona que me lo dijo eso, es porque por la edad conoce de los de 80 para acá, de los de 80 para allá no tenían la más idea de lo que pasaba, pero yo le cuento el ejemplo de alguien que por su edad me dijo lo que había sucedido en estos últimos gobiernos hasta el actual. Dice que tanto que han robado todos, pero aún así no estamos como Haití. No, fíjese que en ese sentido hemos tenido esa, como le dijera yo, esa, no sé si es llamarlo suerte, porque no creo que sea suerte, No. porque con todo y todo el pueblo siempre trabaja, produce. Y lo que pasa es que en el asunto de la producción, el plus de la producción se va para los ricos, no para los pobres, porque los pobres tienen salarios de hambre. Yo eso se lo digo porque yo vengo de gente pobre, de gente de origen campesino. Mi papá era de Marcala, él era campesino. Mi mamá, ella estudió en la normal, pero los papás de ella eran campesinos. Entonces, si nosotros hacemos un enfoque adecuado, tendríamos que ver de que la justicia llegue a todos los niveles. Porque si usted, vaya, supongamos, en el caso de la CONADI, ¿quiénes se robaron la CONADI? Hay dos actores principales ahí, Jorge Facusé y Osvaldo López Arellano. Y otros más. Que ya fallecieron. Sí. Y se quedaron con todo, ¿va? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted siguiera un procedimiento jurídico apropiado para encauzar a esta gente, usted podría recuperar esos capitales, aún de los afectando a los herederos, tal vez que no participaron en el robo, pero se han beneficiado del robo, de sus abuelos, de sus padres, bueno, y en ese sentido, si se llegara a recuperar los capitales, con solo ese capital, Honduras se va para arriba. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poquito más de eso, de CONADI y de la situación que usted vivió en ese momento, que me imagino que por su preparación académica en contabilidad se dio cuenta de muchos detalles, porque eso sí perjudicó grandemente al país, pero aún así no estamos como Haití todavía, ¿verdad? Y luego también vamos a hablar un poquito de los libros que usted ha escrito, para que tengamos la oportunidad de darle a conocer al pueblo hondureño sus ideas, su pensamiento. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. En este momento estamos hablando de diferentes temas en relación a nuestro país en la parte histórica. ¿Cómo nosotros como país podemos tener la oportunidad de salir del subdesarrollo? ¿Cómo Honduras puede satisfacer las necesidades básicas de su población? Como decían algunos invitados antes, aún con todo lo que han robado antes de la década del 80, como dice hoy nuestro invitado,
y desde la década de los 80 hasta la actualidad, ni aún así, hasta el momento estamos como Haití. Pero sí hay una pobreza extrema en nuestro país y estamos en un subdesarrollo en el cual la mayoría de nuestro pueblo no puede satisfacer sus necesidades básicas. Nuestro invitado, el escritor Raúl Díaz Bardales, quien nosotros le agradecemos por acompañarnos y compartir su experiencia y dar a través del diálogo las orientaciones que corresponde a nuestros gobernantes para poder tener la oportunidad como hondureños de salir adelante y pasar de la etapa del subdesarrollo al desarrollo. Don Raúl. Como estamos en el campo de cómo hacer progresar a Honduras, hay varios aspectos. Nuestros gobernantes, cuando llegan al poder, colocan en los puestos más importantes a sus amigos, a sus familiares, y esto viene a perjudicar al país por varias razones. Muchas veces se coloca en puestos a personas que no tienen la capacidad para desempeñar esos puestos. Sí, no, páguelo, sí. Sí. Gracias. En este caso, pues yo siempre he sido partidario de algo que se llama la capacidad de ubicuidad. Una persona puede ser muy inteligente políticamente, pero en el campo político que sea inteligente no quiere decir que sea inteligente en otros campos. En este caso, yo he estudiado las estructuras, digamos, del Oriente, especialmente Taiwán, China, Japón, y les pregunto cómo ejercen sus gobiernos. Ellos dicen, para que un elemento, cualquiera que sea, de cualquier nivel que va a servir al Estado, tiene que pasar por una terna que está capacitada para saber si la persona va a responder o no en el puesto que se le va a dar. Pero aquí no, aquí lo que hacemos es que tiene la cara bonita, ahí está ese puesto. Que tu figura, bueno, me gusta, denle puesto. Entonces, nosotros lo que tenemos, lo que debemos tener es ser fríos, porque si se trata del país, se trata de toda una humanidad, donde si ponemos elementos congruentes, vamos a salir adelante. Pero si una persona que llegó al poder no tiene capacidad de ubicuidad, va a ubicar a las personas en los puestos más disímiles para los que tiene conocimiento. No me va a poner, digamos, un economista en salud, que sea un doctor. Bueno, si usted se acuerda, en el gobierno de Ricardo Maduro nombraron un administrador de empresas en Secretaría de Salud. En el gobierno anterior nombraron una profesora en la Secretaría de Salud. Nombraron en el gobierno anterior un ingeniero en educación. Sí. Nombraron a un cantante en Copeco. Sí. ¿Cómo mira usted y analiza esa situación? Mire, esas son las situaciones anómalas a las que estamos queriendo llegar, ¿va? El caso de que pongan, digamos, a un ingeniero a dirigir la educación, cuando tiene que ser un doctor o un licenciado en ciencias de la educación. Y así pues vamos nosotros poniendo personas en puestos que no corresponden a su profesión. Bueno, Ascona colocó, creo yo, un veterinario en el Banco Central. ¿Está interesado en? Ascona, en el gobierno de Ascona colocaron un veterinario en el Banco Central.
No, pues sí que... ¿Usted sí. se acuerda de eso? Sí, claro. Bueno, vamos a poner el caso, el caso de Ricardo Maduro, un bachiller, egresado de Estados Unidos, que no tenía ninguna licenciatura. Un hombre inteligente, eso sí. No le voy a quitar la inteligencia al hombre. Pero cuando estuvo en el Banco Central, favoreció a un montón de la empresa privada. Y en esos días, ¿qué hizo él? Para que no quedaran rastros de esos favoritismos, le metió fuego a un montón de documentos del Banco Central. Y así pues vamos cometiendo errores que en vez de empujarnos para adelante, nos empujan para atrás. Y en ese sentido pues tenemos que ser honrados. Y aquí tenemos que ser sinceros. Por ejemplo, en el actual gobierno colocaron una abogada en finanzas, como en el anterior colocaron una psicóloga en finanzas. Sí, así es. ¿Cómo ve esos casos de ese tipo de profesionales en áreas de finanzas? Usted que su poder es finanzas, porque eso fue lo que estudió en su momento. Así es. Y he estudiado finanzas, y he estudiado economía, he estudiado derecho. ¿Y cómo analiza usted la responsabilidad que estos gobernantes han tenido en nombrar psicólogos y abogados y que no sean preparados en finanzas en una secretaría de finanzas? Sí, supongamos, yo tengo bastantes amigos licenciados en finanzas, en economía. Yo tenía un buen amigo economista, que no sé si lo conoció, al licenciado Manuel Antonio Fontecha Ferrari, uno de los ejecutivos del Banco Central. Y así también tengo un hermano que es licenciado en economía y siempre ausculto sus pareceres en relación, aquí también están las ONG, que son otro factor de retraso en el país, porque las ONG, al estar favorecidas por el capital extranjero, especialmente, ya usted vio hace poco la USAID, que ha sido declarada una organización que favorece a lo que controla la embajada norteamericana. Y aquí tenemos que hablar también de la embajada norteamericana, especialmente la CIA, porque los embajadores no mandan, los que mandan son los de la CIA y los de la DEA. Cuando ellos dicen vamos a hacer esto, el criterio del embajador no vale nada. Y se lo he analizado un montón de cosas. Y en ese sentido, pues me decía de las personas que son ubicadas en puestos que no son los adecuados. Volvamos al tema de la ubicuidad. Una persona que no tiene la inteligencia suficiente para colocar a las personas idóneas en los puestos idóneos, anda perdida. Y entonces tenemos un mal gobierno en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que hacen a última hora cuando se los critica y todo eso? Recurren a la fuerza. Bueno, yo aquí tuve un expresidente de invitado y le pregunté por qué les encantaba que les sobaran el hombro, diciéndoles que eran la última maravilla, los mejores del mundo, que no había nadie mejores que ellos y que ellos iban a quedar en la historia como lo mejor. Sí. Y que cuando un medio de comunicación como este los criticaba, cuando la población se quejaba de que no hay medicamentos en los hospitales, que no hay tortillas para comer, que no hay educación adecuada, que las carreteras están malas, se ensañan con el canal o se ensañan con los periodistas y con el mismo pueblo porque protesta con eso, porque los que les soban el hombro les dicen que todo está bien y no escuchan al pueblo los gritos que están haciendo. Aquí usted me ha hecho entrar en un campo que yo he estudiado bastante. Si usted observa, hace algunos días, como unos 2 meses más o menos, le subieron el salario a los empleados de la empresa privada. A los 2 días
Yo compraba el pan baguette a 30 lempiras. A los 2 días costaba 35. ¿Eh? A mí me gusta mucho ir al Expreso Americano. Consumo café, soy cafetero. Cafetero, pero no cafetalero. No, sí, claro. Tengo amigos cafetaleros, ¿va? Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando le aumentaron el salario a los empleados, al día siguiente ya le habían subido 1 o 2 lempiras más al café. Y en general a todos los cafés, ¿verdad? Bueno, ese es un aspecto. En este gobierno se aprovechó de subirle el techo en favor a la gente mayor, al adulto mayor, ¿verdad? Y lo favoreció con el 40%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Como yo soy consumidor de café, vendo y voy a comprar café, ¿verdad? Bueno, vale tanto, ya. Y como uno es cliente, ¿verdad? Conocido, entonces las muchachas empleadas, ellas dicen, nosotros no hemos subido el café, son los dueños los que subieron el café. Claro, ellos no tienen poder de hacer eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Si usted analiza cuántos son las personas adultos mayores que reciben el beneficio del 40%, tal vez podría ser un 3% o 2% de gente mayor. Y le queda a usted un 95% de gente no mayor. Pero ellos lo subieron parejo. No dicen le vamos a subir solo a los de la tercera o cuarta edad, ¿verdad? Sino que usted le sube general a todos, entonces ellos salen beneficiados más. Entonces esos son aspectos que uno tiene que analizar, ¿verdad? Y estamos en un diálogo, ¿verdad? En que lo mejor es que seamos honestos, ¿verdad? Y pues bueno, esos son los... hay otro aspecto. No sé si recuerda que a Tigo le metieron una multa por 6 millones, 6 millones y medio de lempiras, por afectar al consumidor. A la semana le estaban, perdón, le estaban subiendo el precio a los costos de las recargas. Y así han venido subiendo. Antes valía 110, después 112, después 116 y ahora está costando 118. Entonces nos afectan a todos. Ya voy a salir. Bueno, en este caso, don Raúl, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Lo que usted está mencionando, por ejemplo, en relación a la economía, a la micro y macroeconomía en el país, cuando normalmente se incrementan salarios, se incrementan costos, no, así es. Y el costo se lo tiran al consumidor. Así es. Que eso es lo que usted acaba de decir en términos prácticos, populares y fácilmente de entender. Ahora, la responsabilidad que incurren los gobernantes, por ejemplo, de evitar que suceda ese tipo de situaciones es estabilización de precios, estabilización del dólar, para evitar el peor de los impuestos, que no es el 15% de venta, sino que es la inflación. Bien. Entonces, ¿cómo los gobiernos pueden controlar una inflación en este sentido? Para que nos favorezcan a todos, porque para mí sería mucho mejor que me redujeran el salario, pero que también redujeran el costo de los productos que yo consumo. Si no, entonces, si me suben el salario y a los 2 días, como dice usted, me suben todos los productos, entonces realmente fue una baja de salario porque no suben
lo que me aumentaron, que aumentaron tal vez 100 o 200 lempiras, pero lo que yo compro me lo aumentan en 2.000 o 3.000 lempiras. Correcto. ¿Cómo ve usted esa situación de la responsabilidad que tienen los gobernantes en ese sentido? Aquí es donde viene el fallo de los gobiernos, porque si quisieran favorecer al pueblo, tendrían cuerpos fiscalizadores que eviten ese problema, porque como usted lo dice, le subieron 200 lempiras, pero la canasta básica le costó 500, le costó 1.000, 2.000, 3.000 lempiras, ¿va? De nada le sirve que le hayan aumentado 200 cuando usted está perdiendo más bien, ¿eh? Y eso es lo que encasea, eso es lo que hace que el pueblo tenga problemas de hambre, ¿eh? Porque la canasta básica, hablamos de la canasta básica, ya para el pueblo no está, anda por los 10.000 lempiras y más para arriba, ¿eh? Según los cálculos, más bien anda en 20.000 el costo. Sí, así es, ¿verdad? Pero el pobre siempre se arregla. Yo no sé cómo se las arregla, pero se las arregla. Pero el gobierno no tiene responsabilidad para recomponer y para facilitar esa situación ante el pueblo hondureño, en este caso, que es el que estamos viviendo nosotros. Tiene una oficina de protección al consumidor, pero no funciona. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no funciona? Porque va un inspector. El inspector puede hacer dos cosas. Uno, hacer su trabajo correcto, e imponer las multas necesarias a la empresa que está faltándole a la ley y al pueblo, al consumo, ¿verdad? Pero hay muchos inspectores de esos que le pasan una rajita por bajo y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Entonces, ese es otro también, digamos, tema de degeneración, ¿verdad? Más diría yo moral, ¿verdad?, que otra cosa. Porque, digamos, una persona que está trabajando en una oficina para protección del consumidor son profesionales. No son una persona que van a agarrar así de la calle y que le van a venir a ocupar este puesto para inspector, ¿eh? En ese sentido también hay que orientar a esta gente, porque son el mismo pueblo el que está empleado en esos puestos, ¿eh? Pero son los que más fastidian al pueblo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver pues una reorientación en todos los niveles profesionales, económicos, jurídicos, ingeniería. La ingeniería hay un montón de pícaros entre los ingenieros, estafadores que hacen malos trabajos, y le puedo mencionar nombres. Incluso yo presenté una denuncia al Colegio de Ingenieros contra un ingeniero. ¿Le hizo mal algún trabajo? Mal trabajo. Me hizo una estafa. Me hizo una estafa no solo a mí, sino como a 20 personas. No, pues si puede dar el nombre de él, no se preocupe. Lo vamos a pensar porque yo tengo la denuncia, ¿eh? Y uno de los ejecutivos de ahí dijo que eso ya había sido resuelto por los juzgados. Es cierto, se resolvió por los juzgados. Pero cuando nosotros fuimos a los juzgados nos entregaron las escrituras y todo. Pero cuando vamos al campo, lo que decía la escritura no concordaba con las medidas de campo, ¿verdad? A uno le faltaban 500 varas, a otros les faltaban 2.000 varas y así, ¿verdad? Entonces, en el Colegio de Ingenieros en ese sentido tiene esa falla, porque en el caso ese, incluso el ingeniero nombró a un topógrafo para que hiciera el trabajo,
mal topógrafo. O sea que el ingeniero y el topógrafo nos estafaron. Bueno, De repente le voy a regalar uno de los textos que le envié al Colegio de Ingenieros. Ahora, el criterio jurídico que aparece en la nota eximiendo al ingeniero, tuvo que haberlo elaborado un abogado. Y ahí tienen abogados. No podía haber sido un ingeniero, porque un ingeniero firma el documento de respuesta, pero ¿qué pasa? Que quien tenía que dar el veredicto jurídico era la abogada, pero ella solo le dijo firme esto y ya estuvo. Ahí también los abogados andan mal. bueno, pero es difícil ante esas situaciones, don Raúl, con ese tipo de acciones que perjudican a una cantidad del pueblo por acciones inadecuadas de profesionales que no tienen escrúpulos para eso. Y bueno, en su momento usted tendrá la oportunidad de dar el nombre si así lo desea. Ahora, en relación a su libro La Rosa Enigmática, escrita por Raúl Díaz Raudales, ¿qué Sí. nos puede decir de su escrito? Bueno, en este escrito yo, como la orientación mía más que nada ha sido filosófica, porque me gusta bastante la filosofía, esotérica, otros le llaman ocultista, y hay filosofía estoica, etcétera. Como siempre me ha interesado el conocimiento de Dios, por eso intervine y me hice Rosacruz y lo soy por 65 años, le decía. Y he sido un hombre de religión también, pero las religiones a mí me han Decepcionado. desinflado. No encuentro en ellas lo que debía. Entonces me he dedicado no a criticar las religiones, porque allá ellos con sus pecados. Lo que sí me he dedicado a la búsqueda de Dios, nada más. Pero, ¿Y qué ha encontrado? perdóname. ¿Qué ha encontrado en esa búsqueda? Pues mire, yo no sé si usted ha leído algo de un filósofo judío llamado Baruch Spinoza. Dice Albert Einstein, que él es seguidor del Dios de Baruch Spinoza. Pero para mí, Baruch Spinoza no está correcto en su definición de Dios, porque nadie puede definir a Dios. Dios puede tener conceptos, pero definirlo, nadie puede. Entonces, en ese sentido, pues, yo contradigo la teoría de él, porque dice que Dios es substancia y es esencia. Si agarramos nosotros lo que es sustancia y esencia, son cosas materiales. Son cosas que tienen que ver con el átomo, que tienen que ver con las células, y que tienen que ver con todos los aspectos de la creación de la naturaleza. O sea que el Dios de Baruch Spinoza para mí es más que nada un Dios natural, y Dios está más allá de eso. O sea que Dios para mí no es sustancia ni es esencia, sino que es más que eso. Por eso es que no puede ser definido. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una limitación mental. Para empezar, el hombre, una vez le pregunté a un doctor en química y farmacia, y a un abogado, ¿verdad que todos los seres humanos tenemos mente? Sí, me dice. Y le digo, como son de mi confianza, y vos, Raúl, le digo que sos el doctor en química y farmacia, ¿qué opinas de lo que dice el abogado? Estoy de acuerdo con él. Ajá, le digo, bueno, todos los seres humanos, todos,
De los 8.000 millones que vemos, todos tenemos mente. ¿Podrían definirme ustedes qué es la mente? Ah, no, me dice que no podemos. Ajá, y si no pueden definir la mente, que la tenemos los humanos, ¿cómo me van a definir a Dios? Y no se puede. Bueno, ya estamos finalizando, don Raúl. Esto, en pocas palabras, me gustaría saber usted, así cortito, ¿qué opina de lo que pasó el 2009 en Honduras? ¿El domingo? 2009 en Honduras. Ah, ya. Mire, para mí fue una aberración política, empresarial y militar. ¿Por qué razón? La Constitución de la República habla bien claro. Nuestro país es una república, tiene soberanía y tiene independencia, ¿no? Aquí fue una trama, más que nada, para deponer a una persona que estaba, para mí yo lo veo que cometió un cierto error, ¿verdad? Mer Zelaya, ¿verdad? Porque él habló de una cuarta urna, ¿verdad? La cuarta urna es una consulta y la cuarta urna se contemplan en lo que se llama plebiscito, ¿verdad? O sea, era una forma de plebiscito. ¿Quién lo orientó para que hablara de cuarta urna y todo lo demás? No lo sé, porque la cuarta urna, el propósito era cambiar la Constitución, ¿verdad? Y se puede cambiar, ¿verdad? Pero con las recomendaciones jurídicas respectivas hechas por el Congreso Nacional, que es el que es el que se dedica a legislar, ¿verdad? Porque el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema y la Fiscalía no pueden legislar, ¿verdad? Pero sí el Congreso. Ok, muchas gracias, don Raúl. Lamentablemente hemos llegado al final. Yo lo que le voy a decir, lo que para nosotros significa unidos en diálogo. Bien. Porque aquí creemos firmemente Bien. que el diálogo sincero Bien. y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.